Voces del Sur. Nuri, el Congreso aprobó la ampliación del Reinfo por 6 meses más, con la posibilidad de una extensión de otros 6 meses. ¿Crees que este tiempo será posible aprobar la ley de pequeña minería y minería artesanal, considerando todos estos antecedentes? Sí, para un previo, Yari, si me permite. Sí, por supuesto. Actualizar la situación. Desde el 2002, es decir, más de 20 años, que la minería artesanal y a pequeña escala es introducida en la ley de minería, se le reconoce como una actividad económica que el gobierno tiene que promover desde el 2002. Hay 2 vías. Hay una vía ordinaria de formalización minera que existe desde el 2002, es decir, tú, por ejemplo, tú quieres abrir una farmacia, vas, sacas todos tus títulos, tus permisos, y recién cuando tienes el permiso, el título, en este caso de minero artesanal, porque ya cumpliste con todos los requisitos, abres tu labor, abres tu operación. Sin embargo, del 2002 al 2012 se veía que porque aumentaron los precios de los metales, sobre todo el oro, creció más bien la cuestión de la minería artesanal informal. Entonces se crean decretos legislativos para ver cómo los que no habían ido por la vía ordinaria que existe y que habían abierto sin permiso, cómo podían ingresar a un sistema para formalizarse. Y ese sistema se crea el 2012. Ahí se inscriben 70.000 mineros, pero del 2012 al 2016, solamente de los 70.000, solamente 112 mineros pudieron formalizarse. De ahí, digamos, la estrategia ha sido seguir ampliando el proceso de formalización. Antes tenía otros nombres. El 2017 se cambia el nombre de Reinfo, el Registro Integral de Formalización Minera. Ese es el proceso de formalización de los que no han abierto su actividad, digamos, por la vía ordinaria, sacando su permiso con todo, sino que de frente han ido a hacer la actividad y ahora ingresan a este sistema para regularizarse. ¿Cuál ha sido el problema? Que cuando se crean estos sistemas de formalización son de carácter extraordinario, no permanente. O sea, te inscribes para que te vayas formalizando. Abriste tu farmacia, ya, no sacaste licencia, te damos un plazo para que la saques y tienes que cumplir todos estos requisitos. ¿Qué pasa con la cuestión de la minería artesanal y a pequeña escala? Que mientras te estás formalizando, sigues operando y ahí tenemos un primer problema, porque mientras sigues operando, como no estás cumpliendo todavía con todos los requisitos, probablemente si no tienes la asesoría, no tienes la información, no tienes el acompañamiento técnico que supuestamente debiera darlo el gobierno regional a los formalizados, ¿no? Que hasta dificultad tiene con los ya formalizados, estás, digamos, probablemente contaminando, entre otros aspectos y problemas sociales, territoriales que se dan, ¿no? Entonces, este Reinfo del 2017 se abre con este nuevo nombre, debió cerrarse el 2019 y no, se amplió nuevamente. El 2020, pasamos por el gobierno, el 2012, 2014 por el gobierno de Humala, luego pasamos por el gobierno de Kuczynski, por todos los gobiernos hemos pasado y el Reinfo se ha ido ampliando el tiempo para que te formalices. Entonces ya no eran 2 años, sino te doy 2 años más, te doy 2 años más y han pasado 12 años más desde el Reinfo que estamos dando tiempo para que se formalice. Entonces, y no solamente era ampliar, sino que los nuevos que estaban en condición de informalidad y también de ilegalidad se inscriban. Entonces ya no eran 70.000, eran más que se sumaban para que entren en este sistema. Y ahí han entrado no solamente los informales, sino también los ilegales, que ahí también es otro punto que contigo veremos la diferenciación. Entonces, en este momento son casi 89.000 inscritos, suspendidos casi 80.000 y vigentes, nada más, los vigentes significa que están cumpliendo con todos los requisitos, ¿no?
y todavía te tendrían la posibilidad de terminar su expediente completo, solamente 24.000, ¿no? Wow. Entonces, ese es un primer punto que quería que se sepa, ¿no? Hay una vía ordinaria y hay una vía extraordinaria que se ha vuelto permanente. Ese es un primer problema. Entonces, por un lado, a tu pregunta, por un lado es la ley de minería artesanal, la ley de MAPE, que es diferente a esta ley para ampliar el tiempo del reinfo. Son dos cosas diferentes. Y las protestas que se han dado han sido, por un lado, pidiendo la ampliación del tiempo, claro, pero también pidiendo que se abra inscripción, es decir, que nuevos ingresen. Entonces, es como que cuando en la municipalidad, ¿no? Tenemos que pagar impuestos, ¿no? Pero si sabemos que después en la municipalidad va a exonerar, va a decir, no, les exonero, ¿no? O descuento del 100%, algo así. O descuento, entonces uno dice, bueno, te desincentiva pues a que tú vayas por la vía ordinaria, porque sabes que siempre va a haber una excepción. O si te dicen, entras acá a que te formalices, tienes solamente 2 años, pero sabes que te van a dar más tiempo, entonces también es como que el problema de base, digamos, de fondo, es también el modo como se ha estado administrando este sistema de formalización que debió ser de carácter temporal. Claro. Nuri, ese sí. Sí. Justamente, precisamente a esto, tú lo mencionabas, ¿no? Si se da todavía un plazo de ampliación y seguimos dando el plazo de ampliación y así sucesivamente, esto genera de que no se registren, no se integren. Y ante esto, ¿tú crees que esto ha sido uno de los factores principales por los cuales no se han formalizado mucho de los mineros? ¿O qué factores han dificultado la formalización de la pequeña minería durante todos estos años? ¿Cuál consideras que han sido los entrampamientos que ha habido? Sí, un factor, hay varios. Uno de ellos es de que, otro previo, Yuri, me permite. Claro que sí. Otro aspecto es que no podemos nosotros, tenemos que distinguir que una cosa es el minero artesanal que ya tiene su título, ¿no? Que ya está operando con todo. Tenemos al minero informal que en este proceso de formalización podría cumplir todos los requisitos para formalizarse, pero tiene algunas dificultades y ahí voy a responderte. Y otro es el caso de minero ilegal, que ha entrado al reinfo, pero no va a poder formalizarse, porque para nosotros, digamos, en la legislación, el minero ilegal es aquel que está funcionando en áreas naturales protegidas, está muy cerca a las fuentes de agua principales, ¿no? Por ejemplo, en la Amazonía está prohibido la minería en río y se hace. Entonces, el tratamiento, años atrás, el tratamiento que se daba a la minería ilegal respecto al informal era diferente, eran 2 abordajes diferentes, 2 políticas, 2 procedimientos, 2 sistemas diferentes. Ahora se ha juntado. Y ese es un primer problema. Y el hecho de que se inscriban en el reinfo con 3 requisitos que no te permiten distinguir cuál está en condiciones de legalidad de aquel que está en informalidad, ese es otro problema también. Están metiendo a todos simplemente con cumplir 3 requisitos básicos. Entonces, ahí hay otro problema. Otro problema es la capacidad deficiente de los gobiernos regionales para poder hacer seguimiento de los expedientes, ¿no? Por ejemplo, en La Libertad te contamos con 1 o 2 funcionarios para hacer el seguimiento de todos los expedientes de mineros que han solicitado poder formalizarse. Es muy difícil porque tú tendrías que hacer un seguimiento caso por caso que implicaría poder verificar la información que presenta, desde el estudio de impacto ambiental hasta las coordenadas de la concesión, verificar si el contrato que se hace realmente es legal, en fin. Entonces, y el otro problema de raíz es de que para que tú puedas titularte como minero formal, necesitas tener un contrato con el dueño del terreno superficial, que a veces no lo logras tener, y también necesitas el contrato con el que tiene la concesión minera. La concesión significa el derecho a extraer los minerales que están en el subsuelo.
Y el sistema de concesión minera es un sistema que debe ser reformulado de raíz en el país, porque todo nuestro territorio está prácticamente concesionado para las grandes mineras, también para mediana minería, y hay mineros artesanales y pequeños mineros que también tienen concesiones, pero sobre todo para los grandes mineros. Entonces, se ha dado sin ninguna discreción las concesiones, a tal punto de que en los territorios que nosotros acompañamos, por ejemplo, con comunidades campesinas, pueblos originarios, encontramos que todo su territorio está concesionado por 30, 35, 40 mineras grandes y medianas, sin haber consultado el territorio, sin saber si ahí existían pueblos, sin saber si ahí existían otras actividades económicas. Ahí ya surgen problemas. Claro. Pero además que el minero artesanal se le pide, al que se va a formalizar, se le pide que tenga contrato con el dueño de la concesión. Y esto, Yuri, ¿qué sucede? El que tiene el dueño de la concesión, al final se ha arrogado el derecho de administrar su concesión de tal manera que la alquila, negocia con el minero artesanal, el pequeño minero, y le dice, bueno, yo te doy contrato, pero tú me vendes el oro a mí al precio que yo digo, tú me das una regalía por lo que vas sacando, yo te vendo a ti los insumos, y en fin. Entonces, el minero termina trabajando para el que tiene la concesión, pero a quien se sanciona es al minero, no al que estuvo negociando con el informal y también con el ilegal. Después, Nuri, sí. Y disculpa que te corte, precisamente en lo que mencionabas, ¿no? Me surge una pregunta: ¿en qué medida esta nueva ampliación del Reinfo podría estar beneficiando indirectamente a la minería legal, ¿no? Como lo mencionabas, ¿cómo podría tal vez beneficiarlos a ellos? Sí, esta ampliación, lo que se ha dado es tiempo, pero se mantiene todo lo tal y cual se ha estado dando el proceso de formalización. Y como te digo, hay una serie de aspectos que se tienen que corregir, aspectos de fondo. Un aspecto de fondo es el que te digo, el sistema de concesiones. El otro aspecto es que ya una cuestión ya estructural es que nuestro país, paradójicamente, en las políticas, a nivel de políticas, el Perú es declarado país minero. Exacto. Por ser declarado Perú país minero, se ha dado una serie de facilidades. Por ejemplo, en el tiempo de Fujimori, las grandes mineras estuvieron exoneradas de pagar impuesto por 10 años. Y luego tenemos 70.000 pasivos ambientales mineros, es decir, la mina cierra y deja los relaves que siguen contaminando el medio ambiente porque no los deja adecuadamente, tratados, y nadie es responsable de eso. Se está hablando de las grandes y las medianas, ¿no? Entonces, Perú, país minero, descuida el agro, ¿no? Porque el agro, acaba de salir una ley que favorece al agronegocio en desmedro de la agricultura familiar, y entonces empobrece las zonas rurales, peor las zonas amazónicas. ¿Y qué es lo que sucede ahí? El que en los territorios andinos haya pobreza, no es porque el comunero es pobre porque quiere ser pobre, es el perro del hortelano, como decía Alan García, sino que por una serie de situaciones estructurales como esta, que requiere determinada actividad a costa de otras. Entonces, estos campesinos, estas poblaciones, al final terminan viendo a la gran minería como una opción de trabajo. Venden su mano de obra, o si no, tienen que negociar la ocupación de sus territorios, ¿no? Entonces ese es un problema de estructura. Entonces, Perú, país minero, se incentiva la minería, pero cuando se trata del minero artesanal y pequeño minero, que por la vía formal, por la vía como debe ser, cumpliendo las condiciones, quiere hacer su actividad, ya no lo puede hacer porque ya todo está concesionado, pero además, no hay información. Conocemos comunidades que quieren hacer, por ejemplo, han decidido hacer minería. No tienen la información suficiente para ir por la vía ordinaria. O el acompañamiento, si entraran al Reinfo, no tienen ese acompañamiento técnico para cumplir con los requisitos. Y peor aún, si su territorio ya está concesionado, no pueden hacer la actividad. Y entonces, inmediatamente son calificados como mineros informales o en peor de los casos, ilegales, ¿no?
Ahora, entonces, ojo que con esto yo no quiero decir, por eso te decía, no podemos homogenizar, Exacto, ¿no?, los casos. Mi posición es que hay que ver caso por caso, es decir, hay casos donde, como los que te estoy contando, y hay otros casos donde, conociendo, digamos, cuáles son las reglas de juego para abrir una labor, lo han abierto aprovechando este sistema de reinfo que debió ser extraordinario, pero es de carácter permanente, y los ilegales también entran, porque ahí, digamos, parte de las protestas han sido que no se debía derogar en la ley MAPE no se debía derogar un artículo, un decreto ley, el 1357, donde se penaliza la minería ilegal, ¿no? Es decir, los que están en el sistema de reinfo no van a ser penalizados, no van a ser perseguidos, siempre y cuando, ¿no?, hayan dos causales. Uno, que, digamos, la causa de que no se puedan, de que no cuenten con autorización para hacer la actividad, es por culpa del funcionario. Es por culpa del funcionario que no está sabiendo hacer, digamos, la tramitología, toda la cuestión de procedimental, etcétera, para que agilicen todo el procedimiento de formalización. Entonces tú vas a escuchar casos que te dicen estoy 9 años y se demoran y en fin, ¿no? Claro. La otra causal es que están exentos de responsabilidad penal los que no logran autorización porque no logran el contrato justamente de explotación, es decir, no tienen el contrato con el concesionario, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también se ha reclamado de que no se derogue, y efectivamente no se ha derogado todavía. Continuamos con el programa de Voces del Sur. Estábamos hablando con Nuri García sobre este tema tan importante que es la ampliación del registro de Reinfo y también las implicancias de lo que consigue la minería en el Perú, ¿no? Se ha señalado que la minería ilegal tiene mucha influencia en ciertas decisiones políticas. ¿Consideras que esta es una de las razones por las cuales no se modificaron disposiciones como las del decreto 1293? Bueno, los mineros están organizados y hacen su incidencia en diversos ámbitos del Estado, también en el Congreso, también tienen representantes en diversos gobiernos regionales y municipales, y ese lobby, pero ese lobby, Yuri, también lo hace la gran minería, ¿no? Ahí hay una disputa, como te decía, uno de los grandes problemas es este sistema de concesiones tal como se está dando, que hace que el Estado es responsable de haber facilitado que las concesiones se mantengan al cargo de sus titulares hasta por 30 años sin operar. Y ese es un lobby que lo hace también los que tienen las concesiones y que son muchas veces multinacionales, grandes corporaciones, ¿no? La gran parte del territorio está concesionado, como te decía, y solamente entre el 3 al 10% está operativo. El resto no. Y entonces la pregunta es ¿por qué se mantienen estos titulares hasta 30 años sin operar? Y muchos de ellos, sin haber, incluso se ha hecho lobby también de parte de los grandes, para reducir los estándares ambientales, para poder hacer el control de la actividad minera respecto a la contaminación y los impactos a la salud que pueden dar estas actividades si no están cumpliendo con todos los requisitos. Entonces lo que quiero decir es, efectivamente, los mineros artesanales están organizados en federaciones, etcétera, y tienen una serie digamos, de injerencia en gobierno ejecutivo, en gobierno legislativo, y hacen fuerza también, ¿no? Como esta última movilización que ha habido. Claro. Ellos mismos, digamos, reconocen que no es suficiente simplemente con ampliar el tiempo para la formalización. Hablan justamente de esta problemática del sistema de concesiones, mencionan algo que también nosotros planteamos, la necesidad de un censo, de una investigación en profundidad de parte del gobierno, de ver quiénes son realmente ilegales y quiénes son informales. Esa brecha dentro de los que están inscritos en el Reinfo es bien difícil de distinguir y es necesario hacerlo.
porque como te digo, no podemos homogenizar a todos y decir que todos los que están en el REINFO, todos son, digamos, mineros ilegales, todos están asociados a las economías ilegales, criminales. Ahora, las economías ilícitas, el narcotráfico, digamos, están viendo que la minería artesanal ilegal y la pequeña minería es, en este momento, por el precio de los metales, es una oportunidad, digamos, a tener en cuenta, es otra alternativa económica a tener en cuenta. Entonces aprovechan toda esta desorden normativo, procedimental, administrativo del gobierno para ingresar al REINFO y tener esta protección que debiera darse solamente a los formales que van a poder formalizarse. Claro. Porque, lamentablemente en el REINFO también hay, digamos, si en 12 años no te has podido formalizar, en 6 meses, no, digamos, se ha dado 6 meses para que el funcionario de los GORES, los funcionarios, como te digo, que tienen tanta dificultad, hay 1 o 2 operarios, no hay recursos económicos suficientes, capacidad técnica insuficiente, para que puedan cerrar los expedientes. Y te dan 6 meses más, o perdón, casi 3 meses más para que ya tú mandes todos estos expedientes al Ministerio de Energía y Minas y que el Ministerio de Energía y Minas pueda ver cuáles de ellos concluyen. Claro. No va a poder ser posible, porque como te digo, por ejemplo, para que tú sigas el proceso de formalización tienes que cumplir con una serie de requisitos. Ya te decía que una dificultad es este contrato con el concesionario. Claro. Pero como no es, digamos, no es que no son cancelatorios, digamos, no es que primero este requisito, si no cumples el primero y no puedes seguir con el otro, no, sino que ya, no cumpliste con puedes ir subsanando los otros, ¿no? Entonces, ya, voy viendo lo de Tsucami, lo de la compra de explosivos. Ya, para conseguir ese permiso te demoras también, mínimo te demoras 6, 8 meses, y ya, si alguien está en ese proceso, ya está fuera. Claro, fuera de ese tiempo, ¿no? Exacto. Ha empezado recién, ¿no? Pero otros que están 9 años, 8 años, habría que ver cuál ha sido la dificultad, además de la cuestión de la concesión. El gran porcentaje es por el problema de concesiones. Claro. No logra tener ese contrato con el concesionario. ¿No? Nuri, ya para finalizar, porque ya se nos está agotando un poquito el tiempo, algo rápido y breve, por favor, y para que nuestro público también comprenda, porque muchos de ellos ven esto de el registro, de la ampliación del registro del REINFO, todo de lejano, ¿no? Que no le va a afectar y todo esto. Entonces, para que el público comprenda cuáles son los principales impactos negativos de la minería ilegal, informal, en este caso, en la vida cotidiana de las personas, en especial en las zonas afectadas. Sí, nosotros acompañamos a población afectada por la minería de todo tipo, gran, mediana, pequeña minería artesanal, que son afectados en su salud y también a aquellos territorios que son afectados ambientalmente, ¿no? La minería ilegal, la que se realiza en la Amazonía, la que se realiza en zonas prohibidas, la que se realiza en cabeceras de cuenca, esa minería nosotros le decimos rotundamente que no, porque daña el ecosistema de manera mortal. Por ejemplo, la minería ilegal en la Amazonía, este uso de dragas, daña el medio ambiente de tal manera que si tú tuvieras que paralizarla, digamos, si tú logras paralizar la minería ilegal en la Amazonía, tendrían que pasar 100 años para que se regenere parte del daño, 100 años. Pero solamente para que te des esta idea. Y la gente ahí está alimentándose de los metales pesados, los metales tóxicos, porque la mina necesita agua, funciona a nivel de territorio fluvial y daña la salud y daña el medio ambiente terriblemente. A nivel andino igualmente. Ese es el impacto social, ambiental negativo de la minería ilegal. La minería informal, si no tiene, mientras está en el proceso de formalización, supuestamente los de los gobiernos regionales deberían hacer un acompañamiento, ya que este informe que ellos dan sobre
sobre su instrumento de gestión ambiental, donde dicen de dónde van a sacar el agua, dónde van a botar los relaves, qué tipo de tecnología van a usar para no digamos, utilizar los químicos que dañan el ambiente, ¿no? Debería haber un seguimiento de que todo eso se está cumpliendo, pero no se hace. Entonces, también se está contaminando el ambiente y, bueno, hay una serie de problemas sociales. Pero, como te digo, como la cuestión no es solamente decir de que minería informal, ilegal, ahí habría que hacer una distinción. De caso por caso. Rotundamente, sí. Hay casos también donde los mineros artesanales, los que ya han logrado formalización, están cumpliendo con una serie de requisitos porque reciben acompañamiento técnico, que muchas veces el gobierno regional no lo hace. Son acompañamientos que ya vienen por, digamos, apoyo internacional, ¿no? Convenios que se hacen también con el Ministerio de Energía y Minas, en fin, porque si no, no se podría, ¿no? Claro. Pero lo mismo quiero llamar la atención, Yuri, que acá no es solamente, si vemos a nivel de la gran minería, la mediana minería, la contaminación, estos 7.000 pasivos ambientales, los conflictos ambientales que suceden en los territorios, las afectaciones a la salud del medio ambiente, vienen también por las minerías formales grandes y medianas. Por lo tanto, no solamente podemos decir que los mineros artesanales son los informales son los sinónimo de contaminación y daño a la salud. Los ilegales rotundamente sí. Los informales, como te digo, hay que ver caso por caso y definitivamente el problema no es más tiempo, sino la modificación del modo como se está llevando a cabo el proceso de formalización. Okay. Y tiene que, y para terminar, no puede darse el mismo tratamiento al proceso en Amazonía, minería fluvial, que a lo que es minería filoniana en zona andina. Son dos contextos diferentes. También tenemos, son diversos casos que se presentan y no podemos todos, repito, meter en un mismo saco. Ahora, el hecho, quiero subrayar, el peligro es que hay mineros ilegales que están encubriéndose por este sistema, por haber ingresado en el REINFO y no está viendo esa detección de ellos y se les mantiene. Y entonces están impunes a todos sus delitos, no solamente ambientales, sociales, sino también al delito de su actividad ilícita, por la cual están haciendo lavado de activos y bueno, y otras problemas sociales que también se dan, ¿no? Claro. Ok, muchas gracias, Nuri, por tus declaraciones. Te hablaría de las alternativas también, porque hay alternativas, ¿no? Claro. Pero, en resumen, el mensaje es que el tiempo por sí solo no va a mejorar, y acá lo que se ha dado es tiempo, con los mismos términos bajo los cuales está funcionando el REINFO. Exacto. Y, no se ha derogado, como te digo, ese decreto por el cual si se ponían una serie de condicionamientos, ya todos pasaban a ser mineros ilegales, pero una de esas cosas pues hay que seguir viendo. Por eso es que esta ley terminó con esto, Yuri, por eso es que esta ley que ha salido, que dice más tiempo, dice, pero a cuenta de que la ley MAPE se apruebe, porque son dos cosas diferentes, como te decía, y con esta ley MAPE ya se rige también, se regiría un nuevo sistema de formalización. Ahora eso está en discusión porque hay varios proyectos de ley MAPE, y entonces ahorita vamos a entrar a eso, y verás, Yuri, que pasando estos 6 meses, que se va a ampliar hasta prácticamente diciembre del 2025, como no va a ser suficiente, porque las trabas de fondo permanecen, probablemente vayan a haber nuevas movilizaciones, nuevos lobbies, nuevas incidencias, porque el problema no es el tiempo. El problema es el proceso. Ok, muchas gracias, Nuri, por tus declaraciones y por estar acá en Voces del Sur. Muchas gracias. Gracias a ti y felicitaciones por este importante medio que permite que se ejerza nuestro derecho a la información. Gracias, Yuri, también a Voces del Sur.